Listo, perfecto. No sé cuántos más vayan a ingresar. Si damos espera unos 2 minuticos más. Bueno, listo. Creo que ya podemos dar inicio. No sé, por favor, si me pueden hacer una seña o algo para saber que están ahí, que me están escuchando bien, como para poderle dar inicio a la Sí, buenos presentación. días. Hola Miguel, buenos días. Buenos días para Se todos. escucha bien. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días, perfecto. Entonces, ya estamos todos, entonces vamos a dar inicio. Todavía falta que vayan entrando, pero ya puedes iniciar. Listo. Bueno, entonces, una vez más, muy buenos días para todos. Creo que sí tengo el micrófono abierto. Y yo quería Sí, perfecto. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, perfecto. Perfecto, listo. Entonces, buenos días para todos. Bueno, la charla de hoy es sobre interpretación de análisis de suelos. Sí, que me pidió el favor, pues el ingeniero Sergio, que desafortunadamente no pudo estar acompañándonos el día de hoy, pues quisiéramos esta charla. Y que me parece bastante importante porque los días en los que yo estoy allá compartiendo con ustedes en Bucaramanga, ninguno de los agricultores que visitamos contaba previamente con un análisis de suelo, solamente era uno. Entonces es una herramienta que me parece pues bastante importante de entender, de interpretar y pues que al fin y al cabo el rendimiento de un cultivo prácticamente que gira en torno es a lo que se haga a nivel nutricional, ¿sí? Y el control de plagas y enfermedades ya es un efecto que viene después de la nutrición. Entonces, poder hacer un plan de fertilización en base a un análisis de suelos es lo que se debería hacer, pero que lamentablemente hoy en día no lo hacemos. ¿Listo? Entonces, antes de hablar de análisis de suelos, es importante entender de que hay unos factores que influyen en la productividad agrícola, que son los que ustedes ven en esta gráfica. ¿Sí? Estos datos fueron tomados del Instituto de la Soya en Brasil y ustedes saben que Brasil es el país tropical de mayor producción agrícola por excelencia, a pesar de que ellos tienen los peores suelos. Entonces, el clima va a afectar un 50% de la productividad agrícola, un 23% del suelo, un 13% de la genética y todo lo que ustedes hacen de aplicaciones de moléculas de control, de fertilizantes foliares, eso ya venía que hacer un 14%. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que uno no puede controlar el clima,
Usted no puede controlar la precipitación, uno no puede controlar la radiación, uno no puede controlar la nubosidad. Controlar el clima es prácticamente imposible. Y ustedes dirán, no, pero ingeniero, entonces hagamos un invernadero. Pues aún así, si el clima externo es muy caliente, pues en el invernadero usted va a tener temperaturas altas. Si en el exterior casi que no hay radiación, usted en el invernadero va a tener temperaturas bajas. Entonces, si sacamos el clima de la ecuación, obtenemos esto, que el suelo va a representar el 46%. Nosotros podemos trabajar el suelo, nosotros podemos trabajar la genética, y me disculpo con ustedes si ven errores de ortografía, pero mi computador tiene teclado inglés y colocar acentos a veces es un poco complejo. Entonces van a ver varios errores de ortografía por ahí en la presentación. Pero bueno, pero aquí no vinimos a darme duro en cuanto a la ortografía, sino pues a entender cómo interpretar un suelo. Entonces, volviendo acá al tema, en esta gráfica, están los factores que podemos controlar. Y de los factores que podemos controlar está el suelo. Y el suelo representa el 46% de todos los factores que me influyen en la productividad agrícola. ¿Qué significa eso? Pues que del suelo va a depender prácticamente la mitad de la producción. Entonces es importante que ustedes sepan pues esto. Yo tengo que trabajar el suelo para lograr mis buenos rendimientos. Yo no puedo trabajar un cultivo con solamente foliares, por ejemplo. No, ahora, si usted no hace una buena fertilización edáfica, por más foliares que ustedes apliquen, no van a lograr incrementar el rendimiento una toneladita nomás. En cambio, si en un cultivo de papa, por ejemplo, hablamos de 50 toneladas por hectárea, pues 25 yo las voy a asegurar al menos con una muy buena nutrición. ¿Sí? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Ahora, dentro del suelo hay unos elementos nutricionales que son importantes. Los primeros son los estructurales, que son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, los que ustedes ven aquí, son los de mayor importancia en la planta. No es ni el nitrógeno, ni el fósforo, ni el potasio, no. Para que una planta pueda crear una hoja, una raíz o un tallo necesita de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. Afortunadamente, estos elementos son gratuitos, no tenemos que comprarlos, ya la naturaleza nos los da gratuitamente. Después están los esenciales, que ellos se dividen en dos grupos. Los macronutrientes, que son el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el azufre, el calcio y el magnesio, ustedes ya los conocen. Y están los micronutrientes. Sí, son 14 elementos esenciales. ¿Y qué es lo que pasa? Que hoy en día yo me he encontrado con personas de que no, es que yo solamente aplico NPK y calcio y magnesio foliar, y a veces azufre. Sí, bueno, pero ¿y los micronutrientes qué? Y acuérdense que la esencialidad de un elemento reside en que la planta no puede culminar su ciclo de vida con la ausencia de uno de estos micronutrientes. ¿Sí? Entonces, hay personas de que no le prestan atención al molibdeno, al cobre, al zinc, al manganeso, al hierro, sino que solamente se van con los mayores. Y claro, y después salen diciendo, no, pero es que yo no entiendo cómo es que hacen los paperos industriales que alcanzan a obtener 50 toneladas por hectárea y yo estoy en 30. Yo no me explico por qué. Bueno, ¿y qué está aplicando? No, solamente fósforo y nitrógeno en la siembra y en la riabonada le meto potasio. Ah, bueno, ¿y los menores? Entonces son cosas que uno se encuentra en el día a día en campo, malos planes de fertilización, y por eso es que el rendimiento, no solamente de papa, a nivel general, está tan bajo en Colombia. Y creemos, nosotros nos metemos en la cabeza de que Colombia es un país agrícola y pues realmente nos falta bastante. Nos falta capacitación, nos falta entender muchísimas cosas y nos falta también inversión. Porque pues creo que ya lo he comentado con muchos de ustedes que Cenicafé, la extinta ya Cenibanano debería enfocarse en estudios que tengan que ver con estas cosas, pero la verdad es que en el caso de Cenicafé sale este man diciendo, no, es que la fertilización de menores en café eso no sirve. ¿Sí? Los menores no funcionan, no apliquen fertilizantes foliares. Hermano, ya. O sea, en el Brasil, en Guatemala, incluso la misma Biblia de la nutrición mineral, que es la Mineral Nutrition, mencionan la esencialidad de todos los nutrientes en las plantas. Entonces yo no entiendo por qué a nivel mundial esto ya es un hecho de que tenemos que utilizar elementos menores también y tenemos que fertilizar con menores. Y sale aquí la Federación de Cafeteros a decir que eso no funciona en café. O sea, son unas cosas que
Yo no entiendo, yo no explico. Y por eso es que nosotros estamos por debajo de la producción mundial en muchísimos cultivos. Pero bueno. Y tenemos otros que son los elementos benéficos. ¿Por qué catalogaron los elementos benéficos aparte de los esenciales? Porque es que la planta sí puede culminar su ciclo de vida con la ausencia de ellos. Hay algunas plantas que requieren sodio para su crecimiento. Hay otras plantas que requieren aluminio. ¿Sí? Por ejemplo, en la gran mayoría de cultivos ustedes tienen que neutralizar el aluminio. Usted una papa no la puede dejar ni por el berraco, ni siquiera un 1000 equivalente de aluminio, porque eso ya le va a afectar la productividad. Pero vaya usted aplica un esmina en hortensia. Ay, hijo de pucha, se tira. Ahí sí pierde la tarjeta profesional. Usted ni por el berraco puede disminuir concentración de aluminio en hortensia, porque se tira el cultivo. Son algunos ejemplos que yo les doy. El sodio en la planta de coco es fundamental. Usted tiene que aplicar nitrato de sodio en coco. Si usted deja de aplicar el sodio en la planta de coco, lo mismo, a usted le quitan tarjeta, o sea, lo sacamos de la empresa. Sí, porque el coco necesita para poder completar su ciclo de sodio. Tenemos este otro que es el silicio, es bastante importante. Sí, para todo lo que tiene que ver con plagas, con enfermedades, con control de la salinidad, con control de metales. O sea, el silicio es un elemento espectacular. Y lo chévere es que, bueno, hay algunos cultivos donde sí es esencial, como en el arroz, por ejemplo. El arroz acumula bastantes concentraciones de silicio. ¿Sí? Una papa, por ejemplo, usted puede terminar un ciclo de, bueno, la papa puede terminar el ciclo de vida con la ausencia de silicio. Lo que pasa es que si a la papa se le fertiliza con silicio, va a tener unas hojas mucho más gruesas y el tiempo de respuesta que un agricultor tiene para responder a una gota ya no va a ser de 2 días, sino que va a ser de 3 días. ¿Sí? Esos son los beneficios del silicio. En una época seca, por ejemplo, que la hoja de la papa sea o tenga mucho mayor grosor, ¿sí? Significa que a la papa yo voy a tener que aplicarle menos cantidad de agua, o yo voy a responder de una mejor manera, o voy a tener una mejor tolerancia frente a una época de estrés. Entonces, el silicio es un elemento bastante importante. Y el silicio, aquí ya les hago un tip, toca aplicarlos al suelo. Esos silicios foliares, eso es un pajazo mental, eso no funciona porque la planta no absorbe silicio por las hojas. Tiene que ser desde la raíz. Ahora, esto es muy bonito, sí, pero tenemos que entender de que los suelos son muy diversos. ¿Sí? Y a veces pasa de que no, como mi vecino hizo un análisis de suelo, yo voy a utilizar ese mismo también para hacer mi plan de nutrición. Entonces yo les pongo un ejemplo. Aquí estamos en una montaña relativamente pequeña y cada uno de esos cuadritos que ustedes ven ahí, que son 5 perfiles de suelo completamente diferentes. ¿Sí? Entonces nosotros, un ejemplo, vamos a trabajar con el agricultor que está aquí, que tiene el Chromic Lixisol. Sí, entonces tiene un horizonte A, tiene un horizonte E, no voy a entrar muy en detalle para interpretar los horizontes, lo que pasa es que esto, lo que les digo, fueron allá, hicieron un hueco de 2 metros y esto fue lo que tomaron, ¿sí? Para interpretar ese perfil de suelo. Entonces, ese agricultor, sí, fue muy juicioso, mandó a hacer su análisis de suelo, hicimos un plan de fertilización en base a este suelo y nosotros, voy a poner el caso de papa, obtuvimos 48 toneladas por hectárea, que eso es un buen rendimiento. Entonces los vecinos que están aquí dijeron, uy, venga, este man produjo 48 toneladas por hectárea. Venga, ¿qué está aplicando? Apliquemos lo mismo. Y dense cuenta que es un gran error, porque los suelos de cada uno de ellos va a ser completamente diferente. Y ahí es donde empezamos, no, pero es que yo no entiendo por qué él sí produjo y yo no, es que, no sé, él fue muy de buenas. Y no es ser de buenas, no es nada de suerte, es solamente sencillamente saber interpretar y hacer un plan nutricional en base a lo que yo tengo en el suelo. Pero eso no lo hace nadie. ¿Sí? Entonces, esto yo sé, los nuestros es la misma montaña, son suelos derivados de cenizas volcánicas. Y ahí están, miren, tenemos 5 tipos diferentes de suelo. Un mismo agricultor puede tener 6, 7 tipos de suelo en el mismo predio. Cuando teníamos lotes de 15 hectáreas, de 20 hectáreas, yo siempre recomiendo hacer como mínimo 3 análisis de suelos, porque se pueden presentar a esto. Si ustedes solamente sacan, imagínense que tenemos un agricultor desde aquí, desde esta base, hasta esta punta, ¿sí? Y con el agricultor solamente sacamos muestras, sacamos 5 aquí, en esta parte de acá, sacamos una ahí arriba y una ahí abajo. Entonces vamos a hacer con eso solamente un análisis de suelo y ese análisis muy seguramente las características químicas, pues como aquí sacamos más muestras, van a ser mucho más representativas de este suelo.
Y lo que pasa es que cuando hacemos el plan nutricional solamente vamos a impactar este suelo, pero y el resto, o sea, de aquí para acá y de acá para acá, muy seguramente usted va a empezar a tener problemas. Y después empieza el agricultor, pero ¿cómo así? Es que yo no entiendo, es que yo tengo problemas de suelo ahí, ¿será que tal vez es fusarium? Es que yo no sé, es que yo tengo un parche, y es sencillamente por esto. Todo reside en esto. ¿Sí? Este es otro esquema, no voy a entrar muy en detalle, pero vean, tenemos una planicie, y en esa planicie que uno tiende a pensar de que los suelos son similares, miren que no, son completamente distintos. Entonces, un agricultor juicioso entiende esto y aquí en este lote podría sacar unos 3 análisis de suelo sin ningún problema. Y ese agricultor que haga eso va a tener muy buenos rendimientos. Pero aquel que tome estos 4 perfiles de suelo, haga una mezcla y mande a hacer solamente un análisis de suelo, pues hermano, va a tener problemas. Pero bueno, es mejor hacer eso a no hacer nada. Porque hay gente que ni entiende, ni siquiera nunca en su vida ha hecho una calicata, no sabe cómo es ese suelo en su profundidad y le meten bultos de calviva o caldolomita. Como pasó cuando yo fui allá, ¿sí? Que visitamos con dos colegas, uno del Grupo Arar, un cultivo de papa, y le pregunté a este chico, ¿no? A este agricultor, venga, ¿y usted cómo sabe que tiene que aplicar 20 bultos de cal viva? No, porque es que eso toca para controlar las enfermedades. Pues sí, hermano, pero ¿cómo sabe? O sea, usted sabe cuánta enmienda tiene que aplicar en base a lo que le diga el análisis de suelo, no en base a lo que le diga su abuelo. ¿Sí? Y después, bueno, ¿y cuánto está su producción? No, estamos llegando a las 28, 30 toneladas semana. Ahí tiene. Y uno les recomienda, venga, hagan análisis de suelo. No, pero es que no. Y yo les expliqué a ellos, venga, una charla de estas de interpretación de análisis de suelo cuesta. Y yo les dije allá a ellos, me paré enfrente de estos 3 personas, a ser un papá con los chinos, y les expliqué la importancia del análisis de suelo. Ni me pararon bolas. Entonces, pues bueno, y lo que les digo a ustedes, lástima por ellos, pero pues afortunadamente yo no soy el que vive de papa. Entonces, si ustedes quieren seguir ahí produciendo eso y dañando los suelos, porque pues si siguen haciendo lo mismo van a generar una erosión y en los próximos 3, 4, 5 años, pues los rendimientos de papa ya van a ser no de 30 toneladas, sino de 25, de 24 y así sucesivamente, pues va a llegar el punto en el que se van a tener que dedicar a otra cosa. Entonces, este es un mapa de suelos de allá de la zona de Santander, ¿sí? Esto que ustedes ven aquí en azul es el casco urbano, o sea, esos son suelos que no son aptos para agricultura, pero esto es para que se den cuenta de la diversidad de suelos que ustedes tienen. Esta plancha yo la tomé hace como un mes en el IGAC, ¿sí? Y esto está clasificado a nivel de grupo, ¿sí? Acuérdense que los suelos se clasifican de orden, grupo, subgrupo y serie. Entonces, esta clasificación de suelos es relativamente, o sea, no es tan detallada como podría llegar a ser, pero esto es para que se den cuenta de toda la diversidad de suelos que ustedes tienen. ¿Listo? Entonces, ahora sí, entremos a las propiedades de los suelos. Tenemos las propiedades químicas, que son la cantidad o nos cuantifican la cantidad de macro, micronutrientes, capacidad de intercambio catiónico, aluminio intercambiable, pH y conductividad eléctrica. Este tipo de suelo, bueno, de características químicas tiene su propio análisis, que es el que todo el mundo hace, el famoso análisis de suelo. Le dice usted las propiedades químicas y un poquito las propiedades físicas, ¿sí? Ahora, entremos a mirar propiedades físicas. Tenemos textura, estructura, porosidad, aireación, infiltración y retención de agua. Para hacer un estudio de características físicas de suelo hay que hacer un análisis físico de suelos, que eso no está incluido dentro del químico. Entonces, si los agricultores no hacen un análisis de suelo, pues, bueno, químico, mucho menos van a hacer un análisis de suelo físico. ¿Y qué es lo que pasa? Que químicamente usted puede aplicar enmiendas, puede aplicar yeso, puede aplicar fertilizantes, pero a usted de nada le sirve tener buenas propiedades químicas si físicamente su suelo es pobre. O sea, ahí sí, qué pena la palabra, pero se jodieron. Entonces ustedes van y visitan, pues ustedes que son en su mayoría del grupo Arar, que también trabajan con fertilizantes foliares, si ustedes visitan a un agricultor que tenga un cultivo de papa, un cultivo de tomate, un cultivo de piña en un suelo compactado, por más fertilizante foliar que ustedes apliquen, no van a hacer absolutamente nada.
porque un suelo dañado físicamente o afectado físicamente es muy complicado remediarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes van a un cultivo que tiene compactación y van y aplican foliares, van y aplican nitrógeno, van y aplican aminoácidos y ustedes no ven respuesta. El agricultor a ustedes les va a decir, no es que sus productos son malos, no le compren arar porque los productos de ellos son malos. Y eso es completamente falso. El problema es suyo, el problema es usted. O sea, el problema es en su cabeza que usted hizo un mal manejo del suelo y lo compactó. Entonces, no nos eche la culpa a nosotros porque el problema es suyo. Y muy seguramente se van a presentar esos casos. Ustedes van, venden, no hay una respuesta del cultivo y no es porque el producto sea malo, es porque las propiedades físicas son malas. Pero ¿y uno cómo va a saber eso si ni siquiera hacen análisis químico de suelo? Entonces, bueno. Y tenemos las propiedades biológicas, la materia orgánica, la biodiversidad, la actividad microbiana. Si usted tiene un suelo saludable, usted no va a tener problemas problemas fitosanitarios. Eso es seguro. Lo que pasa es que para que la actividad microbiana sea buena, tengo que tener una relación carbono-nitrógeno estable. Y nosotros jamás aplicamos carbono, aplicamos solo nitrógeno, generamos desbalance y eso es lo que nos dispara las enfermedades. Ahora, las propiedades físicas de los suelos. Cuando tengo un análisis de suelo químico, que es el que vamos a ver hoy, que es el que se trabaja normalmente, solamente nos dan un pedacito de información de propiedades físicas que son los porcentajes de arenas, que es, aquí está bueno, esto está en inglés, pero es sand, arcillas, que es clay, y limus, que es, bueno, aquí en este triángulo es silt. Eso que me dice a mí, la textura del suelo. Ustedes pueden ver aquí el tamaño de una grava, de una arena, de un limo, y la arcilla es invisible, pero la arcilla es bastante importante. ¿Por qué? Porque la arcilla es quien se va a encargar de retener los nutrientes. Una arena no, un limo tampoco. Una arena a usted lo va a ayudar es a que su suelo sea aireado, que tenga buena aireación, ¿sí? Lo que pasa es que cuando son suelos arenosos, pues el agua se va a escurrir mucho más fácilmente. Entonces las posibilidades de pérdida son mucho mayores en cuanto a elementos, en cuanto a fertilización. Pero cuando usted tiene un suelo arcilloso, pues eso nos conviene porque la arcilla va a retener nutrientes. Claro que viéndolo desde el punto de vista fitosanitario, cuando usted tiene una arcilla, le va a retener mayor cantidad de agua, mayor humedad, y eso pueda que le dispare enfermedades, cosa que no pasa en las arenas. ¿Sí? Pero bueno, todo tiene sus pros y sus contras. Esto es lo que pasa. Acá tenemos, bueno, con el bulbo de humedad, este primer arbolito está en un suelo arcilloso, vean el comportamiento del agua. Yo aplico un riego y la arcilla me va a retener el agua por muchísimo tiempo, ahí en superficie, en contacto con la raíz. Y eso es lo que a mí me interesa tener. Cuando yo aplico un fertilizante edáfico, a mí me interesa es que esos nutrientes se queden aquí en la zona radicular, ¿sí? Esto es un suelo franco, acá, ¿sí? Ya el bulbo de humedad es muchísimo mayor y esto pues es bueno porque aquí pueda que ocurra acumulación de enfermedades en el suelo arcilloso, pero en un suelo franco no. En un suelo franco hay más movilidad del agua y eso a mí me interesa. No me interesa que se me acumule todo al principio, sino que, pues, que también el agua fluya. Y en un suelo arenoso pasa esto. Si tengo mayores pérdidas de agua, o sea, mi retención de humedad va a ser muchísimo menor. Entonces, aquí en suelos arenosos, yo tengo que hacer la fertilización más fraccionada, porque si ustedes solamente le meten eh, una fertilización grande, llamémosla así, y les cae un aguacero, van a perder absolutamente todo. En cambio, si ustedes hacen lo mismo en un suelo arcilloso, a ustedes les va a quedar la gran parte de los nutrientes aquí en la zona de las raíces, ¿sí? Entonces, vean lo importante que es. Y todavía no hemos visto como tal el análisis de suelo. Son cositas que ustedes tienen que tener en cuenta antes de. Entonces, ahora sí, esta es una parte específica que nos dicen las propiedades físicas del suelo. Una pequeña parte de las propiedades físicas, porque el análisis de suelo físico es muchísimo más extenso, es como el análisis de suelo químico. ¿Qué nos está diciendo aquí? Tenemos 36% de arcillas, 32% de limo y un 32% de arena. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Tengo muy buena, esto es una textura franca, o sea, es un muy buen suelo, pero tengo un poquito más de predominancia de arcillas que de arenas. ¿Qué significa eso? A nivel nutricional, la berraquera.
pero a nivel fitosanitario tengo que tener mucho cuidado, porque esto me puede, si hablamos de papa, esto puede ser un foco para que me dispare gota. ¿Sí? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y la densidad aparente. Esta densidad aparente es importantísima porque le indica a usted qué tan pesado pueda llegar a ser pues, su suelo. ¿Qué yo puedo sacar de aquí? El peso del acaparable. ¿Sí? Entonces, el peso del acaparable es el primer cálculo, es sencillamente la densidad aparente por la profundidad de la muestra por 10 millones. Eso le da el peso del acaparable. 10 millones, ¿por qué? Porque eso es lo que extrapolamos una hectárea, ¿sí? De 100%. Entonces, con este datico de la densidad aparente, yo puedo determinar qué tanto pesa mi suelo. Y eso me va a ayudar bastante a la hora de yo poder aportar un fertilizante, a la hora de yo dar un requerimiento nutricional. Pero ¿qué pasa? Hay personas que no les interesa esto. Ellos pagan por un análisis de suelo más barato y a ellos no les dan textura, no les dan la densidad aparente. Y pues bueno, ahí empiezan los errores. Entonces, es mejor pagar un poquito más, pero que nosotros sepamos con certeza cómo es nuestra textura, cuánto porcentaje de arena, de limo y de arcilla tenemos y nuestra densidad aparente, porque esto va a jugar un papel fundamental a la hora del cálculo de la fertilización. Entonces, esto es bastante importante. ¿Y qué significa esto? Si yo hago una muestra a 20 centímetros de profundidad, miren, aquí está, crecimiento laterales raíces laterales de crecimiento horizontal. ¿Qué significa esto? Este peso del acaparable. Que esta partecita de aquí nomás, los primeros 20 centímetros, pesan 2.400.000 kilos. ¿Y por qué les digo que eso juega un papel fundamental en la nutrición o en el requerimiento de fertilizante a nivel edáfico? Porque es que cuando yo vaya a aplicar el fertilizante o cuando yo haga los cálculos para determinar cuánto tengo que aplicar de fertilizante, eso va a ser óptimo solamente para los primeros 20 centímetros. Si yo tengo que hacer los cálculos para determinar cuánta enmienda tengo que aplicar, solamente eso va a ser efectivo en los primeros 20 centímetros. ¿Sí? Por eso es que la profundidad la tenemos en cuenta en el peso del acaparable. ¿Sí? Ahora, en este cultivo, por ejemplo, sí, la mayor cantidad de raíces se encuentra en los primeros 20 centímetros, pero miren las raíces hasta dónde pueden llegar, casi que hasta 1,20 m, hasta 1 metro. Entonces hay especies como el cacao, como las arbóreas en general, y usted no se puede quedar solamente con los 20 centímetros, tiene que profundizar más. Y ahí tiene que sacar dos análisis de suelo, uno de los primeros 20 y uno de los 20 a 40 centímetros. Porque si se queda solamente en 20, se queda corto. Entonces, fíjense lo importante. Y solamente hemos visto la primera partecita de un análisis de suelo, textura y densidad aparente, no hemos visto más. Entonces, vean toda la información que podemos obtener de esto. Entonces, tenemos este suelo, el suelo número 1. Vayámonos a otro suelo de la misma zona. Esto es un análisis de suelo de la zona de Siachoque, en Papa. Tengo 3 análisis de suelos de la misma zona y ya los vamos a ver. Miren el suelo número 2. Tengo un porcentaje de arenas del 40% y un porcentaje de arcillas del 32%. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que fraccionar un poquito mi fertilización porque yo tengo más riesgo de que se me lave. ¿Sí? Y mi densidad aparente, este suelo es mucho más pesado. Entonces, muy seguramente cuando el suelo es más pesado, yo tengo que aplicar un poquito más de fertilizante. Ahora miremos el suelo número 3. Miren, de arcillas tenemos 14 y de arena tenemos 42%, densidad aparente 1. ¿Ve? Y son exactamente el mismo municipio y prácticamente la misma vereda. Esto es en Boyacá, en Siecho, que creo que ya les acabé de decir. Miren cómo puede cambiar un bendito suelo solamente con haber caminado 5 kilómetros a la redonda de donde yo tomé este análisis de suelo inicial. Pero no, pero ¿qué es lo que hacemos? Este señor, no, vamos a hacer lo mismo que hizo este. Y después llega el señor de este análisis de suelo y dice, no, vamos a hacer lo mismo que hizo este. Y vea, ahí ya le empezamos a embarrar. Ahí empiezan los errores. Son suelos completamente distintos. Y los agricultores no pagan por esto. ¿Sí? Y es por eso que a mí no me gusta trabajar con agricultores pequeños. Ellos no invierten. Aquí los buenos rendimientos son de los agricultores medianos para arriba, que ellos sí entienden esto, ellos sí están dispuestos a realizar el pago de esto.
Que si el análisis de suelo me vale 180.000 pesos, no me importa, lo hacemos. Que si el análisis, que si tengo que hacer 3 análisis de suelo en mi predio, lo hacemos. Esas personas sí van a lograr muy buenos rendimientos. Aquel que viene trabajando de esto, que porque el vecino trabajó esto, yo también lo aplico, o que porque mi papá y mi abuelo lo hacen, entonces yo también, no, hermano. Ahí empiezan los problemas. Ahora, esto es todo lo que nos dice de propiedades físicas un análisis químico de suelo. ¿Sí? Un análisis físico, que eso no está dentro de esta presentación, a ustedes les dice la conductividad hidráulica, les dicen macroporos, microporos, les dicen muchísimas otras cosas. ¿Sí? Aquí no. Esto solamente es la pequeña parte física que nos da el análisis de suelos. Ahora sí, pasamos a las propiedades químicas. Y aquí con esta gráfica, yo les estoy mostrando es básicamente lo que denominamos como capacidad de intercambio catiónico. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Este cuadro negro que ustedes ven aquí, eso es una arcilla. ¿Sí? La capacidad de intercambio catiónico es todos esos elementos que están aquí. Miren, está potasio, sodio, amonio, magnesio, calcio, hidrógeno. A mí lo que me interesa es que esos elementos queden ahí en la solución del suelo, no que queden adheridos, que queden en la solución, porque si están en la solución, las raíces de las plantas los van a poder absorber. ¿Sí? Entonces, la capacidad de intercambio catiónico me indica, en base a esas arcillas, cuánto cantidad de elementos nutricionales, eso está en 1000 equivalentes, están disponibles para la planta. Eso es importantísimo, ¿sí? No los que están adheridos, como les digo, si llega este potasio y se adhiere aquí, como el que está acá, que queda adherido en la arcilla, eso no va a estar disponible para la planta. Y ahora dense en cuenta, si yo tengo más arcillas, miren que mi capacidad de intercambio catiónico aumenta, puede llegar a 50.000 equivalentes. Pero si yo tengo un suelo más arenoso, sin materia orgánica y sin arcillas, pues miren que la conductividad, que la capacidad de intercambio catiónico va a ser menor. Y si la capacidad de intercambio catiónico va a ser menor, significa que estos nutrientes que están aquí en solución no van a estar disponibles para la planta. Entonces, dense cuenta lo importante de ver si yo tengo un suelo arcilloso o de un suelo arenoso. Incluso la materia orgánica me permite incrementar esta concentración. ¿Listo? Entonces, esto para que lo tengan en cuenta. Ahora, el pH. El pH es bastante importante porque ustedes les va a decir prácticamente cuáles son los nutrientes. O sea, solamente con ver el pH, yo puedo decirles ya, bueno, porque yo he trabajado mucho tiempo esto, qué elementos van a ser deficientes y qué elementos van a estar en exceso. Si ustedes me pasan un análisis de suelo con un pH de 4 o 5, yo voy a decir, venga, bacterias no vamos a tener, porque las bacterias y los actinomycetos no crecen en medios ácidos. Pueda que se presente un poquito, pero no van a ser limitantes. Pero yo ya sé que vamos a tener problema de bases de fósforo y vamos a tener problemas por toxicidad de manganeso y de hierro. Miren acá el hierro y el manganeso. Cuando son pH ácidos, la concentración de los menores aumenta. Ahora, si ustedes me dan un análisis de suelo y el pH es de 8, yo les voy a decir, uy, tengamos cuidado con elementos menores, con boro y con fósforo. ¿Sí? Solamente con el pH yo puedo llegar a identificar eso. ¿Cuál es el pH óptimo para nuestra zona tropical? Entre 5,5 y 6,5. Ahí es donde ocurre la mayor disponibilidad de nutrientes. Entonces, lo ideal es estar entre 5,5 y 6,5, ¿sí? Para suelos tropicales, porque ustedes van y miran literatura en Estados Unidos, ellos les van a decir, no, tienen que estar entre 6 y 7, pero eso no aplica para nosotros. Y aquí está cómo la solubilidad de los elementos puede cambiar con base al pH. Voy a coger como el ejemplo el manganeso, como un ejemplo el manganeso. El manganeso es altamente activo cuando el pH es bajo, pero a medida que aumentamos el pH, la solubilidad del manganeso decrece. Caso contrario a lo que pasa con el molibdeno, mírenlo aquí. En un medio ácido, la solubilidad del molibdeno es muy baja, pero conforme yo voy incrementando el pH, la solubilidad del molibdeno empieza a subir. Entonces, solamente con yo saber el pH del suelo, yo ya puedo, esto yo ya me lo sé de memoria, yo ya puedo saber qué es lo que va a hacer falta y qué es lo que no, sin siquiera mirar la concentración de cada uno de los microelementos. ¿Qué es otra cosa importante?
Ya dejando el pH a un lado, la conductividad eléctrica tiene que estar tiene que estar expresada en decisiemens metro. Entonces, si usted tiene un suelo que está por debajo de 4 decisiemens, son suelos no salinos. Pero si está por encima de los 4 decisiemens, son suelos salinos. Y este tipo de suelos tienen que tener un manejo particular. Y usted no puede utilizar cualquier fuente. O sea, uno ya tiene que empezar aquí a revisar la conductividad eléctrica de los fertilizantes, porque trabajar un suelo salino es complejo. ¿Sí? Y ya lo van a ver aquí. Mire, ¿qué pasó aquí? Un agricultor de cebada que no tuvo ya es bastante antiguo, no tuvo el más mínimo cuidado en su suelo, que yo que le iba a enseñar, que eso no, que él venía trabajando la cebada como la trabajaban sus abuelos, sus padres, bueno, le metió fertilización excesiva y mire lo que causó, un suelo salino. Y claro, aquí un cultivo no es productivo. Y esto es uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, en la zona de tomate, aquí en Boyacá, en la zona de Villa de Leyva. Sí, ayer estuve por esta zona rondando visitando a varios agricultores y todos se quejan del mismo problema. No, es que la salinidad, es que los suelos, ingeniero, no, aquí estamos, todos están yendo para Duitama y para Sogamoso. Y uy, grave, porque esta gente que se tiró los suelos se va a ir ahora a tirar los suelos de allá. ¿Sí? Porque ellos no hicieron análisis de suelo, no hicieron análisis de aguas, no hicieron fue nada, solamente aplicar y por aplicar y se tiraron al suelo. Y esto es lo que causa la salinidad. Cuando uno fertiliza por eso, porque los fertilizantes, todos los que ustedes trabajan, los de Banofi, si no estoy mal, todos son sales. Y no solamente los de Banofi, los de Yara, cualquier tipo de fertilizante son salinos. Entonces toca hacer un uso racional de esto para impedir que nos ocurra esto. Entonces aquí está. El análisis de suelo a ustedes les arroja la conductividad eléctrica y eso les ayuda a determinar qué tipo de fuente tienen que usar y qué no. Ahora, una cosa es un suelo salino y otra cosa es un suelo salinosódico o un suelo sódico. Sí, porque acuérdense que las sales pueden ser cualquier cosa, pero el sodio es un elemento que es grave. Porque ¿qué significa? Que a ustedes les va a afectar directamente la conductividad hidráulica del suelo. ¿Y qué pasa cuando se afecta la conductividad hidráulica? En pocas palabras, a su cultivo no le va a llegar agua, por más agua que usted le aplique. Sí, aquí tengo un colega que va a sembrar papaya en Chocontá, donde tú tuvieras una conductividad eléctrica alta y un porcentaje de sodio alto, tú le puedes aplicar toda el agua que tienes en el reservorio a ese cultivo de papa. Y vas a tener problema por marchitez, porque esa agua no va a estar disponible para el cultivo. Y eso no pasa solamente con la papa, pasa con todo. Pero la pregunta es, una vez más, ¿y nosotros cómo sabemos que estamos volviendo un suelo salino? O que tenemos un suelo sódico o un suelo salino sódico. No tenemos ni idea, no nos importa. ¿Por qué? Porque no tenemos el análisis de suelo. Entonces, aquí están los rangos ideales, ¿sí? Esto pues es muy subjetivo, yo realmente no los trabajo tanto, pero pues yo también empecé interpretando análisis de suelos y tenía que tener estos rangos ideales. Aún así, en los análisis de suelos, bueno, yo trabajo con Agrosoil, me gusta mucho ese laboratorio, y ellos les indican a ustedes los rangos ideales en todos los análisis de suelos que ustedes hagan con ellos. Pero pues aquí están los rangos más o menos como aproximados los que recomienda el Departamento de Agricultura pues, de Estados Unidos, que eso es como a nivel global, y la FAO también trabaja con estos rangos, ¿sí? Entonces ahí si quieren tomarle un pantallazo porque esto va a ser importante para lo que viene a continuación. Entonces, tenemos este suelo, que es el de Siachoque, el suelo número 1. Tenemos un pH de 4. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Aquí yo ya me doy cuenta de que vamos a tener problema de bases y que los menores pueda que estén en exceso. Ya, con eso ya me doy cuenta. Miren, ese agricultor no pagó por conductividad eléctrica. Pues nos jodimos, no sabemos ese suelo qué conductividad tiene. Capacidad de intercambio catónico, el SIC. Una cosa es el CICE, la capacidad de intercambio catónica efectiva, y otra cosa es el SIC. El SIC es el valor más alto que usted puede llegar a tener en cuanto a saturación de bases. ¿Sí? Y esto solamente se puede calcular desde el laboratorio. Y esto es importante para calcular la cantidad de enmienda que se necesita aplicar en un suelo, la SIC. Este agricultor no lo pagó
y está sembrando papa en un andisol, en un suelo que tiene aluminio. Yo no sé cómo es que está aplicando cal viva este señor si ni siquiera sabe cómo es la SIC. Claro, ese tipo no va a llegar a 30 toneladas por hectárea de papa, téngalo por seguro. Tenemos una saturación de bases de 3 centimoles, que eso es relativamente bajito. Esto debería estar por encima de 7, de 10 más o menos. Pero ya aquí, solamente con esta partecita, vean toda la información que les di. pH ácido, vamos a tener que fertilizar con bases, o sea, con calcio, potasio, magnesio. No sabemos si podemos utilizar sulfatos o si podemos utilizar fertirriego que tenga pues sodio, porque hay fuentes que traen sodio por naturaleza. ¿Sí? Sí, no tenemos ni idea. ¿Cuánto es la capacidad de ese suelo de retener nutrientes? No tenemos ni idea. Lástima. Pero vean lo importante que es sacar un buen análisis de suelo. Vean el segundo análisis. Tenemos un pH de 4.6. Claro, ya es mejor. Este suelo va a tener mayor cantidad de nutrientes. Claro, a este. ¿Será que toca aplicarle más fertilizante o menos fertilizante? ¿Ustedes qué dicen? A ver si me están poniendo cuidado. ¿Qué creerían ustedes? Menos fertilizante, ingeniero. Claro, completamente. Menos fertilizante. Sí, ahora, una vez más, no sabemos el ciclo. Enmiendas, muy seguramente por pH, este suelo pueda que tenga aluminio. Luego toca aplicar enmienda, pero ¿cuánta cantidad de enmienda? Eso depende también del ciclo. No lo conocemos, no sabemos. ¿Sí? Miren la saturación de bases, es mayor. O sea, este suelo tiene mejores propiedades que este. O sea, este agricultor que tenemos acá pueda que gaste menos en fertilizante que este. Sí, o ahora, hagámoslo al revés. Este agricultor va a aplicar 2 toneladas por hectárea. Para este agricultor, digamos que es lo correcto. Si este agricultor de aquí, del suelo número 1, vaya a aplicar lo mismo, este va a producir menos que este. Ya saben por qué. Miremos una tercera condición. pH de 5.37. Ah, carajo, esto ya es mucho mejor. Conductividad eléctrica de 0.4. Entonces miremos la tabla que yo les dije anteriormente. 0.4. Son suelos no salinos. Espectacular. O sea, muy bien. Aquí yo puedo utilizar sulfatos, puedo utilizar sales. O sea, aquí estamos muy bien. ¿Sí? Tengo una saturación de bases de 7. Claro. O sea, este suelo ya es diferente. ¿Sí? Es muy diferente. Si a este señor le da por aplicar 3 toneladas por hectárea de fertilizante y el del suelo número 2 hace lo mismo que este, no va a producir igual, va a producir menos. Y si el del suelo número 1 aplica lo mismo que el del suelo número 3, va a producir mucho menos. Pero bueno, ahora sigamos. En el suelo número 1 tenemos esto. La materia orgánica, que eso al fin y al cabo se traduce en nitrógeno disponible. Sí, tengo 36 partes por millón. De fósforo tengo 88 partes por millón. ¿Sí? Y de bases, calcio, potasio, magnesio, sodio. Bueno, ahí están tanto las unidades, pues como el valor que me arrojó el análisis de suelo. De aquí, ¿qué podemos sacar? El aluminio, miren, 3.16. El aluminio es de 3.000 equivalentes ahí. Bueno, 1.000 equivalente es lo mismo que un centimol carga, para los que pues no tienen conocimiento. Tengo 3.000 equivalentes de aluminio, eso es bastante. O sea, eso me puede perjudicar el rendimiento si hablamos de papa casi que en un 60%. Si hablamos de cacao, lo mismo. Un 75-80% se me disminuye el rendimiento solamente por esto. Yo tengo que controlarlo, tengo que neutralizarlo. ¿Sí? Entonces, ahora, muy seguramente, nosotros aquí tenemos en este suelo, bueno, el potasio está un poquito elevado. ¿Sí? Alguien, por favor, que me diga si le tomaron el pantallazo. ¿Cuánto debería estar el potasio en el suelo? 0.4. Exactamente, entre 0,2 y 0,4. Aquí el potasio está en exceso. Pero vean el calcio y el magnesio. ¿El calcio en cuánto debería estar como mínimo? Calcio de 3 a 6. Exactamente. Y estamos en 1.9, estamos en 2. Estamos bajitos. Y ahora el magnesio.
¿cuánto debería estar el magnesio? 2. En 2, correcto. Y yo les dije al principio, vea, yo ya sé que vamos a tener problema de bases, solamente por mirar pH. Efectivamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Las bases, cuando yo me refiero a bases, me refiero a calcio, potasio, magnesio, ¿sí? Ellas tienen una relación en el suelo, ¿sí? Si yo tengo en exceso una, pueda que me afecte la toma de las demás. Por eso es que hay unas relaciones iónicas, ¿sí? Entonces, aquí está. Calcio, magnesio, la relación debería estar entre 2 y 4, y yo la tengo en 4.3. ¿Qué significa eso? Que hay deficiencia de magnesio. Cuando yo estoy encima de 4, es que hay deficiencia de magnesio, en este caso, en esta relación específica. Cuando yo hago la relación magnesio-potasio, mire, tengo deficiencia de magnesio. O sea, ¿qué significa esto? El calcio es tanto que me está desplazando la toma de magnesio. Entonces, si usted tiene un tomate y tiene esta relación, por ejemplo, yo voy a tener que aumentar un poquito el magnesio en el suelo, porque se está viendo desplazado por el calcio. Y lo mismo pasa en la papa. Yo tengo esto así y me sale un resultado por encima de 4, toca replantear la fertilización y aumentar un poquito el magnesio, que es la fertilización estándar. Ahora aquí, mire, otra vez, magnesio, potasio. Tenemos deficiencia de magnesio. Ese potasio está causando un desplazamiento de magnesio. ¿Sí? Una vez más, el potasio está excesivo, está causando un desplazamiento también de calcio. Y esta última de acá, esta última relación calcio más magnesio sobre potasio, aquí yo me estoy enterando de que el potasio está desplazando tanto calcio como magnesio. ¿Qué significa esto? Que tengo que aplicar una enmienda que tenga calcio y magnesio para aumentar la concentración de calcio y magnesio, porque si no, ustedes van a tener deficiencias de calcio y por ende, en el caso de la papa, se les va a rajar la papa. En el caso del tomate, se les va a rajar el fruto. Y aparte, Venga pues, con el, ¿cómo, perdón? que venga, o sea, con elementos menores, ingeniero. No, los elementos, todavía no hemos tocado los menores. Sí, hasta el momento estamos en los mayores, pero los menores Ah, también tienen que ver ahí y ya vamos más adelante a mirar eso. Entonces, ven, ya ahí estamos tratando de hacer una interpretación práctica de esto, ¿sí? Porque eso de mirar números y eso no. Yo aquí les traigo es algo práctico para que podamos todos entender. Para controlar este aluminio es necesario aplicar 5.2 toneladas por hectárea, ¿sí? 5.2 toneladas por hectárea. Ahora, tenemos deficiencia de magnesio. Sí, el calcio me está desplazando magnesio también. Y aparte, el potasio me está desplazando calcio y magnesio. ¿Qué fue lo que hizo este señor? Aplicó solo 10 miserables bultos de cal viva. 10 bultos de cal viva. Cuando tiene que aplicar 5.2 toneladas por hectárea. ¿Por qué? Porque es que mi papá me enseñó y es lo que hacemos tradicionalmente. Vea. O sea, maravilloso, ¿verdad? Yo dije, venga, ¿será que le puedo tomar una foto a usted, a lo que usted está haciendo, para publicarla allá en una revista de prestigio a nivel internacional, para enseñarle a los estudiantes cómo no se deben hacer las cosas? Miren lo que hizo. Y ese agricultor tiene bastante área, tiene como unas 2 hectáreas más o menos, o sea, no es pequeño. Y le embarró, mire. Ahora miremos este, el suelo número 2. Miremos. Tenemos un fósforo muchísimo menor que acá. Aquí muy seguramente nos tocó aumentar el fósforo, ¿sí? El potasio lo tenemos muchísimo más elevado. El calcio lo tenemos en el rango ideal. El magnesio no. El magnesio sí lo tenemos bajito, muy bajito. Y el aluminio es mucho más bajo. Entonces, si aquí tuvimos que aplicar 5.2 toneladas por hectárea para neutralizar estos 3.000 equivalentes de aluminio, aquí muy seguramente nos toca aplicar menos. Pero aquí, en este suelo, es muchísimo más importante aumentar el magnesio que acá. Y si aquí ya tenemos un problema de desplazamiento de potasio, porque el potasio está muy elevado, pues aquí va a ser mucho peor. ¿Sí? Entonces, esto es para que ustedes vean, y todos son suelos paperos de la misma zona. Estos son vecinos, y vean cómo cambian los suelos.
Entonces, si este va a trabajar lo mismo que está trabajando, este la embarra. Ahora miremos el tercero. Ah, miren qué maravilla. Aluminio, 0.67. Entonces, no, que si el agricultor número 1 aplicó 5.2 toneladas por hectárea y le fue bien, entonces este dice, uy, no, venga, yo voy a hacer lo mismo. ¿Y qué pasa? La caga. Y perdónenme la palabra, pero es que me da tanta rabia que esto sigue pasando hoy en día. Y uno va y les dice a ellos, venga, hagamos las cosas bien, y no quieren. Sí, pero es que yo me he vuelto un poquitico rabón un poquitico bravo y fuerte de temperamento con los agricultores pequeños, porque uno intenta ayudarlos y lo primero que ellos hacen es juzgarle su producto. Y me imagino que todos ustedes que trabajan en la parte comercial deben saberlo, que les va mal y es que su producto fue malo. No, 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 no. Para que usted diga que mi producto es malo, partamos desde el inicio. Déjeme ver su análisis de suelo y su análisis físico, tanto físico como el químico. Y déjeme ver análisis de aguas. Y fijo, ahí vamos a encontrar el problema. Entonces, dense en cuenta acá en este otro. Aluminio lo tengo muy bajito. Aquí no hay necesidad de aplicar tanta enmienda que aquí. O sea, el agricultor se puede ahorrar un billete en enmienda, porque no va a tener que aplicar las 5.2 toneladas que aplicamos acá. Sí, solamente con el aluminio, miren. La saturación de bases es mucho mayor que en los otros casos. Y ustedes se dan cuenta aquí. Casi que todo está muy bien. Una vez más, el magnesio está bajito. Y lo que pasa es que en Boyacá el elemento más limitante en todo Boyacá es el magnesio. Entonces aquí las enmiendas tenemos que aplicarlas con un poquitico más de magnesio. Pero ustedes en Santander pueda que esto no se les presente. ¿Sí? Pero aquí una vez más, con potasio y con calcio estamos muy bien, con magnesio estamos deficientes. Sí, aquí hay que hacer algo. Ahora, el calcio está mucho más elevado que en esos otros dos casos. ¿Qué significa eso? Que aquí yo voy a tener que aplicar mucho más magnesio que en el suelo número 1. Y esto, vea, todo lo que estamos hablando sale de un bendito análisis de suelo. Sí, esto o sea, no tiene ciencia, cualquiera puede interpretarlo. Lo que pasa es que no lo hacemos, no lo trabajamos. Miren el fósforo. Aquí el fósforo en el suelo número 3 está en 92 partes por millón. De los 3 suelos, el que tiene que aplicar más fósforo es este señor de aquí. Pero tiene que cuidarse bastante porque tiene aluminio. Si usted no controla ese aluminio, ese fósforo se le va a acomplejar con ese aluminio y va a quedar retenido. Caso que aquí no. Entonces, todo eso es importante tenerlo en cuenta. Lo primero que yo tengo que hacer es neutralizar aluminio. Tengo que tener mucho cuidado con el sodio. El sodio está bajito, afortunadamente. Aquí no tengo problemas de salinidad. Esto es un sodio bajo. Maravilloso. Pero venga, miramos las bases. Venga, miremos el fósforo. Sí, miren el nitrógeno. Este señor de acá tiene que aplicar nitrógeno. Este de aquí posiblemente no. Entonces, aquí podemos castigar un poquitico el nitrógeno y podemos aumentar el magnesio. ¿Sí? Por ejemplo, y eso solamente si tiene en cuenta el análisis, porque ya después de que yo sé interpretar el análisis de suelo, tengo que yo interpretar también las extracciones de los cultivos. Eso es bastante importante, porque por ejemplo, en plátano, usted va a encontrar el potasio en 1.000 equivalente, en 1.5 mil equivalentes, en banano. ¿Eso qué significa? Que usted no va a aplicar potasio. Y todo el mundo se preocupa por mejorar las relaciones iónicas. Entonces, alguien que no sepa de banano va a decir, uy, no, venga, yo tengo que aplicar calcio y magnesio para compensar, ¿sí? Para mejorar las relaciones. ¿Y qué pasó? Pues si usted no aplica potasio, porque usted va a un suelo de banano, lo que les digo, llegan a 2.000 equivalentes, 1.000 equivalente, eso es demasiado. Es demasiado. Ahora, si ustedes no aplican potasio en banano, eso sí les digo que van a perder la tarjeta profesional. Y cruzan los dedos de que no sea una bananera de esas que les meten temas legales. Porque donde ustedes no metan potasio, se les va a perder la productividad. ¿Y eso por qué es? Porque es que el banano es el cultivo que más potasio extrae. O sea, en ese caso es importante sí, cuidar las relaciones iónicas, pero tenemos que generar un desbalance en el potasio porque es que es el elemento que más absorbe el banano. Ahora, eso no pasa en papa, eso no pasa en tomate. Eso para que estén tranquilos, eso no pasa en cacao. Para que lo tengan bueno, en cuenta. Entonces, ahora sí, vamos con los menores. ¿Sí? Los menores, vuelvo y les digo, son elementos esenciales. La planta no puede culminar su ciclo de vida con la ausencia de ellos. ¿Sí?
Entonces, aquí está el análisis de suelo número 1. ¿Sí? Yo les dije que cuando el pH es ácido o tiene la acidez, generalmente los elementos menores están altos. ¿Sí? Generalmente. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Miren el hierro. El hierro debería estar entre 20 y 40 partes por millón. Aquí lo tenemos en 270. Uy, grave. Y el hierro me puede desplazar el zinc. El zinc está óptimo, pero este hierro me puede desplazar esta concentración de zinc que yo tengo acá. Y en cultivos como el maíz, por ejemplo, si ustedes no aplican zinc, la productividad se les cae. Entonces vean a lo que estamos llegando simplemente con la interpretación de esto. ¿Sí? Miremos los otros, miremos este señor. Mire, zinc lo tiene deficiente. Este está en 3.6 partes por millón, este está en 1. Entonces, este señor que también está sembrando papa, bueno, que sembró, tiene que hacer o tiene que invertir en una fuente que tenga zinc, porque lo mismo, tiene alta acumulación de hierro y tiene mucho más hierro que este de aquí. Sí, miren, este señor de acá tiene 33 partes por millón de azufre. Utilizar un sulfato de amonio como fuente de nitrógeno, aquí tocaría revisarlo. Aquí no. Aquí sí podemos trabajar sulfato de amonio sin ningún problema, por el tema del azufre. Y todo parte de esto. Miremos el tercero. Y miren, 30 partes por millón de azufre. A mí me va a tocar irnos con una urea, no con un sulfato. El hierro lo tengo en 72 partes por millón, maravilloso. O sea, esta concentración no me va a limitar el zinc y no me va a limitar el manganeso. O sea, aquí yo no tengo que reducir hierro. Aquí yo lo que tengo que hacer es tratar de aumentar el manganeso y el zinc. Sí, porque el hierro me desplaza tanto manganeso como zinc. Sí. Entonces, y a veces uno va a cultivo y, uy, es que no sé, tengo deficiencia de zinc, ingeniero, es que no sé qué está pasando. Y ellos ni siquiera, ¿no? Ellos lo que ven es clorosis. Y dicen, no, metámosle magnesio y nitrógeno. Y no, y resulta que era un desplazamiento de zinc. Y no por falta, porque el hierro le estaba desplazando el zinc. Bueno, aquí no, en este. Porque el hierro acá de 298 partes por millón estaba desplazando el zinc. Entonces vean todo lo que podemos llegar, todo lo que podemos analizar. O sea, que si podemos hacer las cosas bien, sí las podemos hacer. Pero depende de la capacidad del agricultor en mostrar interés para poder llegar a estos tipos de análisis y de nosotros como agrónomos de saber interpretar esto. Y una vez más, el dinero, que ustedes lo deben saber, de un agricultor es delicado. Sí, y uno tiene que tratar de hacer las cosas pues bien y tratar de que el agricultor gaste el menor dinero posible, pero haciendo las cosas bien. ¿Sí? Entonces, tenemos el suelo número 1 y vamos a hacer el ejemplo, ya para finalizar. Porque es que en esto tan sencillo es que consiste el análisis del suelo. Ustedes se dieron cuenta que esto llevo aquí dándoles a ustedes una carreta, unos me estarán poniendo cuidados, otros no, pero todos saben que esto, en lo que llevamos acá, explicándolo, o en lo que yo llevo explicándoles acá esto, es algo sencillo, ¿sí? No es del otro mundo. Lo que pasa es que hay algunas personas que sí intentan o tratan de ver esto como si fuera, mejor dicho, un cálculo matemático que solamente los matemáticos pueden hacer y no, eso no es así. Entonces vamos a tener como ejemplo el suelo número 1, ¿sí? Yo aquí se los resumí todo y quiero que vean esto. ¿Qué fue lo que hizo el agricultor? Bueno, antes de eso, bueno, el fósforo y el potasio están muy bien. ¿Cuáles son nuestras limitantes? El aluminio, el nitrógeno está bajito y el calcio y el magnesio, ¿sí? Y aparte, la relación calcio y magnesio, acuérdense que esto me está generando un desbalance en el magnesio, o sea, voy a tener problemas de deficiencia de magnesio, porque esto debería estar en un rango menor. ¿Qué fue lo que hizo el agricultor? En la siembra aplicó 10 bultos de cal viva, solo cal viva. Y acuérdense que yo les dije que para neutralizar este aluminio tocaba aplicar 5 toneladas. Y entonces muy seguramente ustedes me dicen, ingeniero, pero ¿cómo se le ocurre 10 bultos? El agricultor lo que aplica generalmente es 1 tonelada. Bueno, de 5 toneladas, bueno, le faltan 4. Porque yo no conozco el agricultor que siembre no, que aplique siquiera 2 toneladas por hectárea de enmienda.
a excepción de los industriales, a excepción de aquellos que sí están por encima de las 48 toneladas por hectárea. Ellos sí le meten a 5 toneladas por hectárea, enmienda. Que los rendimientos están por encima de los 50 toneladas por hectárea. Ellos sí. Entonces, vean, aquí ya empezamos con problemas. ¿Qué fue lo que él hizo? En la siembra, aplicó 20 bultos de Rafos, que Rafos es un buen producto, ¿sí? Y en la reabonada utilizó el Agrimis Pamicultor, que esto es un grado palmero, ¿sí? Ahí está, 12,627. Generalmente suelen utilizar un 10-20-30, bueno. Ese agricultor utilizó 20 bultos del Agrimis Total Pamicultor. Todos tres son muy buenos productos. Aquí lo único malo fue el agricultor que tomó la decisión de aplicar esos bultos. Pero de resto todo aquí es perfecto. ¿Sí? Ahora no, que es que ingeniero, que es que yo quiero un 10-20-30, lo puedo utilizar, no importa. ¿Sí? Entonces, con la cal aplicamos 326 kilogramos por hectárea de calcio. Con el Rafos aplicamos, bueno, ahí está pues, los nutrientes que ustedes pueden ver en la tabla, y con el Pamicultor esto. Para un total de 240 kilogramos por hectárea de nitrógeno, 300 kilogramos por hectárea de fósforo, 390 kilogramos por hectárea de potasio, 376 de calcio y 70 de magnesio. Dense cuenta, nosotros teníamos un problema de calcio y de magnesio, ¿sí? Y la relación del calcio y del magnesio estaba muy elevada. Con esto, ¿qué es lo que él está haciendo? Aumentarla. Miren, la relación calcio-magnesio de eso que está aplicando él es de 5.4. Va a seguir aumentando ese problema. Y este cultivo va a tener o va a seguir presentando problemas de magnesio. Y la productividad se le va a ir al piso. ¿Por qué? Porque es que de 5 toneladas de enmienda que tiene que aplicar para neutralizar esto, está aplicando 10 bultos. O sea, 500 kilos. O sea, bueno, y eso es lo que están haciendo ellos. ¿Sí? Entonces, ahora les pregunto, aquí ya tenemos los 3 suelos. ¿Será que esto que estamos aplicando en el suelo número 1 le sirve a los demás? Entonces, miremos, el nitrógeno, acá, aquí tenemos que aplicar 240 kilogramos por hectárea de nitrógeno, bueno, o él aplicó eso. Entonces llega el del suelo número 2 y aplica lo mismo. Va a tener excesos de nitrógeno, muy seguramente. Y el del suelo 3 ni se diga. Ahora miremos el fósforo. Sí, muy seguramente esos 300 kilogramos por hectárea de fósforo pueda que sean suficientes para este. Para el del suelo número 2, no. Miren, 68. Y este de aquí pueda que le reduzcamos un poquito y lo inverta. Y ese poquito que reducimos puede ser 2 bultos, se lo incrementemos en otra cosa, en magnesio, por ejemplo. Sí, miremos en el potasio, estamos bien. Sí, afortunadamente. Sí, esto es algo muy razonable, pero miremos el calcio. Aquí aplicamos 376 de solo calcio. Aquí nos cagamos la relación calcio-magnesio-potasio y aquí vamos a tener deficiencias de magnesio, segurísimo, muy seguramente. Pero lo que estamos aplicando de calcio para eso no es suficiente. Para esos 3.000 equivalentes no es suficiente. Para el del suelo número 2, muy seguramente como tiene más concentración de calcio, aquí pueda que a nivel de calcio sí sea suficiente. Y ahora miremos este, 6.53. Este sí ni por el berraco. Este sí no tiene que aplicar tanto calcio como el primero. Entonces, aquí les estoy mostrando es que son 3 tipos de suelos diferentes. Son 3 vecinos de la misma zona y miren que este plan de fertilización ni siquiera se ajusta un poquito al que realizó la recomendación de este suelo. Ni siquiera. ¿Listo? Esta es la relación calcio-magnesio. O sea, terrible. Es de 5.4. Si aquí la relación que más se acerca a los rangos óptimos es esta del suelo 1. Pero miren, el suelo número 3 está en 13. Es increíble. Y este señor, para que más les duela, metió 1 tonelada de cal viva.
que solo tiene calcio. Entonces, ven, es esto, ingenieros, es sencillamente esto. Entonces, ya para finalizar, sí, mi recomendación es, una vez más, inviertan por un buen análisis de suelo. Si todo lo que vimos acá está aquí. Miren, aquí están las propiedades físicas, las propiedades químicas y la composición química. No es más. ¿Sí? Aquí están las bases y aquí están los elementos menores. Aquí está la saturación de aluminio. O sea, solamente esto es del 100% de los elementos que yo tengo en el suelo. El aluminio, ¿cuánto es? Pues el 50% es aluminio. El 30% es calcio. Es básicamente eso. Y las relaciones iónicas. Aquí están sus rangos mínimos y sus rangos máximos. ¿Sí? Y para los que no les gustan los datos, sino las gráficas, pues aquí están. Aquí le colocan los elementos mayores. En rojo son los elementos que están en exceso. ¿Sí? Y en amarillo son los que están deficientes. Así es como trabaja pues este laboratorio. A mí me gusta. Sí, pero así como ustedes pueden trabajar con este, pueden trabajar con el de la UPTC, pueden trabajar con Agrilab. Es exactamente lo mismo. Si de pronto el doctor Calderón, él sí maneja unas unidades rarísimas, yo con él sí no trabajo solamente por eso, pero eso no significa que sea malo, es solamente una cuestión de subjetividad, ¿sí? Y una vez más, Agrosoil a ustedes les ofrece un análisis sencillo, que no tiene textura, que no tiene densidad aparente, que se ajusta pues a pequeños agricultores. Pero yo, ¿qué les recomiendo? Díganle al agricultor que si quiere hacer las cosas bien, paguen por un buen análisis, paguen por la SIC, que eso valdrá 40.000 pesos adicionales, y que paguen por la densidad aparente calculada. Si quieren hacer planes de fertilización más exactos. ¿Listo? Y con eso, bueno, yo ya daría por finalizada la sesión, ya vamos 1 hora. Entonces no sé si alguien tenga preguntas. No, ingeniero, todo estuvo muy bien. No, perfecto. Espero pues que me hayan entendido, que haya sido digerible la información. Igualmente, cualquiera de ustedes que necesite hacer análisis de suelo, pues me puede comunicar, se puede comunicar conmigo. Aquí les voy a dejar el teléfono. Sí, porque yo estoy trabajando ahorita con el ingeniero Sergio, que es mi colega de Point, y estamos tratando de poder hacer una conglomeración de análisis de suelos de la zona de ustedes, pues para hacer estimados de áreas agrícolas, mejor dicho. Entonces, que ustedes, no sé, que tengamos unas 200 muestras y que ustedes visiten un agricultor y que yo con la data que generemos a través de los análisis de suelos, ustedes más o menos se puedan dar una idea de cómo es el comportamiento de ese suelo cuando vayan a visitar a un agricultor, ¿sí? Pero eso se puede hacer. O sea, recién empezamos a trabajar con él hace un mes, con el ingeniero Sergio. Entonces, la idea es que recopilemos unos 300 análisis de suelos para poder empezar a hacer estos trabajos. Entonces, yo solamente no les estoy diciendo que le compren el análisis a Agrosoil, pero lo que pasa es que yo con ellos puedo acceder a toda la data que ya hemos generado, ¿sí? Y yo conozco sus métodos los métodos que utilizan para determinar los elementos son muy buenos. Ellos se rigen ante lo que dice el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Entonces es un laboratorio que a mí me gusta y que yo tengo cercanía y que esa cercanía yo la puedo utilizar para colaborarles a ustedes en lo que necesiten. No solamente de suelo, sino de aguas. ¿Listo? Para que lo tengan ahí presente. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, sin más preguntas, muchísimas gracias por su atención y pues nos veremos en una próxima ocasión. Listo, ¿Listo? ingeniero. Gracias, Miguel. Que Muchas esté muy bien. gracias. Muchas gracias. Que Dios te Listo, con bendiga. gusto. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Gracias. Vale, gracias.